Hola, buenos días. Mi nombre es María José Ramírez Mendoza y junto con mis compañeros Christopher Jiménez Cruz y Citlali Ballena Domínguez explicaremos los temas de diferenciación magmática y evolución del magma. Como una pequeña introducción, entendemos que el magma es una mezcla de minerales fundidos que se forma en el interior de la Tierra y al ascender y enfriarse, este da orígenes a los diferentes tipos de rocas, en este caso las ígneas. Su composición no siempre permanece igual, ya que puede cambiar durante la evolución dentro de la corteza terrestre. Y ahora explicaremos sobre la diferenciación magmática. Bueno, ¿qué es la diferenciación magmática para empezar? Pues este es un proceso de cristalización en sí, que en el que los distintos minerales van apareciendo de forma sucesiva al ir cambiando las condiciones termodinámicas del magma. Y con el tiempo disminuye el volumen del líquido residual y aumenta pues de la roca sólida, el de la roca sólida en este caso. Bueno, cuando el magma tiende a tener un enfriamiento rápido, ese se solidifica de manera vítrea o parcialmente cristalizada y los gases de este se escapan. Cuando tienden a un enfriamiento lento, los minerales se forman según su punto de fusión, empezando por lo de la fusión alta y terminando con los de la fusión baja. Bueno, un ejemplo claro de ello es que cuando por así decirlo, mejor dicho, cuando hay cristales que soportan más calor y otros que pues se derriten con menos calor. En este caso, los que soportan más calor, estos se cristalizan primero y los que soportan menos calor se cristalizan después. La diferenciación magmática es importante ya que gracias a esta este, se permite formar distintos tipos de rocas ígneas al cambiar la composición del magma, aumentando la diversidad mineralógica y pues las texturas y ayudando a comprender la evolución del magma dentro de la Tierra. Ahora hablaremos sobre los mecanismos de cambio en la composición química del magma. Bueno, el primer mecanismo que tenemos es la cristalización fraccionada. ¿Esto qué quiere decir? Que los cristales se van formando inmediatamente aislados del fundido magmático o del magma, de tal forma que ninguna reacción ocurre entre los minerales y el fundido magmático después de la formación del mineral. Bueno, como tenemos en la imagen del lado izquierdo, en el primer circulito que dice el A, vemos un magma inicial que todavía no tiene cristales. En el segundo que dice B, empiezan a formarse los primeros cristales, que son los minerales que se solidifican a mayores temperaturas. En la imagen 3, en la C, estos cristales se hunden o se separan del resto del magma, quedando aislados. Y en la D, perdón, el magma que queda arriba es un magma diferenciado con una composición distinta porque los cristales originales ya fueron removidos de su lugar. Después de entender que los minerales no se forman todos al mismo tiempo y que algunos pues se separan del magma, esta diapositiva muestra el orden exacto en el que los minerales se van cristalizando cuando el magma se enfría. Pues esto se conoce como la serie de reacción de Owen. En la parte izquierda vemos la escala de la temperatura. Arriba están las altas temperaturas donde cristalizan primero los minerales que soportan más calor y abajo pues están las temperaturas más bajas donde cristalizan los minerales que se forman pues al final. En el medio tenemos las dos series, la discontinua y la continua. Del lado izquierdo tenemos la discontinua, donde los minerales van cambiando de estructura. Pues primero se forman los olivinos, luego los piroxenos, después los anfíboles y por último las micas biotitas. Del lado derecho tenemos la serie continua. Aquí el mineral es el de feldespato plagioclasa, que primero se forma el feldespato plagioclasa rico en calcio y ya luego rico en sodio. Finalmente, en la parte inferior aparecen los minerales que se forman a temperaturas más bajas. Tenemos el feldespato potásico, la mica moscovita y por último, pues, se forma el cuarzo. A la derecha tenemos el cuadro donde pues se muestran los tipos de rocas.
A altas temperaturas se forman las rocas ultramáficas, luego las máficas, después las intermedias y al final las félsicas, que son las más ricas pues en sílice. Bueno, en esta diapositiva hablaré sobre la asimilación o contaminación del magma. Este proceso ocurre cuando el magma, mientras va subiendo por la corteza, toma o incorpora materiales que no eran originalmente parte de él, como pedazos de roca o incluso otros fluidos. Cuando este material extraño se derrite o se mezcla con el magma, su composición cambia y por eso se dice que el magma se contaminó. En la imagen se puede ver un cenolito, que es una roca que quedó atrapada dentro del magma y es evidencia de que hubo asimilación. En el dibujo se muestra cómo el magma va arrancando pedazos de las rocas que atraviesa y los va incorporando durante su ascenso. Bueno, un ejemplo de ello es que, imaginemos que tenemos un magma basáltico, que es un magma oscuro y pobre en sílice, ascendiendo desde el manto. Mientras sube, atraviesa rocas graníticas que están en la corteza continental. Parte de ese granito se derrite o se mezcla con el magma basáltico, y al hacer eso aumenta la cantidad de sílice y aluminio dentro del magma. Como resultado, el magma original, que era basáltico, cambia su composición y se vuelve un magma más intermedio, parecido al magma andesítico. En pocas palabras, el magma se va contaminando con la roca que atraviesa y eso hace que se transforme en un tipo de magma diferente. Bueno, ahora yo les explicaré sobre las mezclas de magma. En las cámaras magmáticas llegan magmas de distinta composición, a menudo se mezclan por completo y forman un magma híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se refiere a las mezclas magmáticas son el proceso donde dos magmas diferentes con diferentes composiciones, ya sea por su temperatura, sea más viscoso o más fluido, se encuentran y se combinan parcialmente o por completo adhiriéndose dentro de la cámara magmática. Estas interacciones son conocidas como magma híbrido, dejando evidencias como enclaves máficos, variaciones geoquímicas y zonación de cristales. Del lado derecho tenemos una imagen donde podemos observar que la composición A son dos mezclas de magmas diferentes. Del lado izquierdo, en la parte de abajo, podemos observar enclaves máficos que posteriormente estaré explicando, y se observa que lo que está alrededor es la mezcla incompleta de los dos magmas, y del lado derecho se observa cómo sí se logró completar la mezcla de los magmas. Bueno, ahora les explicaré sobre la mezcla incompleta y enclaves máficos. Son porciones de magma máfico que al entrar en contacto con un magma félsico no logra mezclarse por completo, enfriándose rápido y quedando como cuerpos oscuros y finos dentro de la roca. Esto representa evidencia directa de mezcla incompleta de magmas. ¿Qué quiere decir esto? Que los enclaves máficos son porciones más calientes que quedaron atrapadas dentro de un magma félsico que es más frío. Esto forma cuerpos redondeados o ovalados de color oscuro y grano fino. Son evidencia directa de mezcla magmática incompleta porque muestran que los dos magmas no llegaron a homogeneizarse totalmente. También tenemos los enclaves máficos y versus los cenolitos. Decidí abarcar este tema también porque a veces se confunden con cenolitos, porque ambos son cuerpos oscuros dentro de una roca clara. Pero aquí, como se logra observar, los enclaves magmáticos formados por mezcla incompleta de dos magmas en estado líquido, y los cenolitos son fragmentos de roca sólida no magma. No implican mezcla de magmas, sino asimilación o arranque de rocas del conducto a la cámara. Esto básicamente dice cómo los enclaves máficos son evidencias de mezclas incompletas de dos tipos de magmas, mientras que los cenolitos sí son fragmentos de rocas sólidas arrancadas. Bueno, ahora les explicaré sobre la mezcla incompleta y enclaves máficos.
Son porciones de magma máfico que al entrar en contacto con un magma félsico no logra mezclarse por completo, enfriándose rápido y quedando como cuerpos oscuros y finos dentro de la roca. Esto representa evidencia directa de mezcla incompleta de magmas. ¿Qué quiere decir esto? Que los enclaves máficos son porciones más calientes que quedaron atrapadas dentro de un magma félsico que es más frío. Esto forma cuerpos redondeados o ovalados de color oscuro y grano fino. Son evidencia directa de mezcla magmática incompleta porque muestran que los dos magmas no llegaron a homogeneizarse totalmente. También tenemos los enclaves máficos y versus los cenolitos. Decidí abarcar este tema también porque a veces se confunden con cenolitos porque ambos son cuerpos oscuros dentro de una roca clara. Pero aquí, como se logra observar, los enclaves magmáticos formados por mezcla incompleta de dos magmas en estado líquido, y los cenolitos son fragmentos de roca sólida no magma. No implican mezcla de magmas sino asimilación o arranque de rocas del conducto a la cámara. Esto básicamente dice cómo los enclaves máficos son evidencias de mezclas incompletas de dos tipos de magmas, mientras que los cenolitos sí son fragmentos de rocas sólidas arrancadas. Bueno, ahora les explicaré sobre la fusión parcial. La fusión parcial es el proceso en que una roca se derrite solo de manera parcial, formando un magma más ácido y enriquecido en elementos incompatibles, mientras que los minerales más resistentes quedan como residuo sólido. Básicamente esto nos dice que la fusión parcial es cuando una roca no se llega a fundir por completo y los únicos que se funden más rápido son los minerales. Como cada mineral tiene un punto de fusión diferente, los más ligeros y fáciles se llegan a fundir más rápido y pasan primero a estado líquido, mientras que los minerales más ricos en hierro y magnesio quedan como residuos sólidos. Entonces también el magma que se forma es más ácido y además concentra elementos incompatibles que no caben en los minerales sólidos y por eso se van al líquido. Este enriquecimiento es importante porque puede dar origen a los yacimientos fósiles. Después tenemos el siguiente diagrama que se observa del lado derecho de la presentación. Tenemos el intervalo de fusión de una roca. Esto es cuando una roca se calienta, empieza a fundirse en el solidus, donde aparece el primer líquido enriquecido en elementos incompatibles. Si la temperatura aumenta más, entra en fusión parcial, donde coexisten roca sólida y magma. El fundido se separa y el residuo mantiene los minerales mágicos y compatibles. Solo al superar el líquido se ocurre la fusión total, aunque lo más común en la naturaleza es que la roca quede en la fusión parcial. Básicamente, en resumen, la fusión parcial es la que permite que el magma se diferencie y se separe de la roca madre, un fenómeno esencial para la formación de toda la diversidad de rocas ígneas y yacimientos. Tipos de magmas y sus características. Eh, el magma básico, también llamado magma máfico, este tipo de magma se caracteriza por tener menos del 50% de sílice y por ser rico en hierro, magnesio y calcio, mientras que es pobre en sodio y potasio. Gracias a esta composición, el magma básico tiene una temperatura alta que normalmente está entre 900 y 1200 grados Celsius. Una de sus características más importantes es su baja viscosidad, es decir, es un magma muy fluido. Esto lo permite desplazarse a grandes distancias, formando coladas de lava extensas y dando origen a volcanes en escudo, que son amplios y de pendientes suaves. También debido a su composición rica en minerales oscuros, las rocas se forman a partir de este magma y suelen ser densas y de color oscuro. Este magma se origina normalmente por la fusión parcial de rocas del manto, como la peridotita, en zonas como las dorsales oceánicas o los rifts continentales. Ahora, si observamos la imagen que tenemos aquí, podemos ver dos tipos que están directamente asociadas al magma básico. El primero es el basalto, es una roca volcánica, es decir,
se forma cuando el magma se enfría rápidamente en la superficie. Por eso tiene un grano muy fino. El basalto es el responsable de muchas llanuras de lava y de los volcanes tipo escudo que se forman a partir de este magma. El gabbro es la versión plutónica del basalto. Esto quiere decir que se forma cuando el mismo tipo de magma se enfría lentamente, pero en el interior de la corteza. Por eso son cristales más grandes y visibles. Si vemos la tabla de rocas, podemos notar que tanto el basalto como el gabbro están ubicados en la parte donde predominan los minerales ferromagnesianos, que son oscuros y ricos en hierro y magnesio. Esto coincide con las características químicas del magma básico. El magma básico es caliente, fluido, pobre en sílice y genera rocas oscuras como el basalto y el gabbro, además de formar estructuras volcánicas y muy extensas. Bien, ahora continuaré con el magma intermedio, también conocido como el magma andesítico. Este tipo de magma tiene un contenido de sílice que va entre el 50 y 60%. Por eso se encuentra entre un punto medio entre el magma básico o basáltico y el magma félsico o riolítico. Su composición incluye minerales hidratados como los anfíboles y la biotita, lo que incluye en sus propiedades físicas. En cuanto a su viscosidad, el magma intermedio es más viscoso que el magma básico, pero menos viscoso que el magma félsico. Esto significa que no es tan fluido como el basáltico, pero tampoco es tan espeso como el riolítico. Debido a esta viscosidad intermedia, sus erupciones pueden ser moderadamente explosivas dependiendo de cuántos gases contenga. Su origen está fuertemente relacionado con las zonas de subducción, tanto en la corteza oceánica como en la continental. En estos lugares, los materiales de la placa que se hunde aportan agua y minerales hidratados, lo que favorece la formación de este tipo de magma. También puede generarse por la fusión parcial de rocas de la corteza continental. Cuando este magma llega a la superficie y se enfría rápidamente, forma andesita, una roca volcánica de color intermedio. Pero si el magma se enfría lentamente dentro de la corteza, cristaliza para formar diorita, que es una roca plutónica con cristales más grandes. Si observamos la imagen de la gráfica de tipos de magmas, podemos ver que el magma andesítico se ubica justo entre el basáltico y el riolítico. En la gráfica también se muestra cómo aumenta el sílice, la densidad, la viscosidad y la explosividad conforme avanzamos hacia los magmas más ácidos. El magma intermedio queda exactamente a mitad de estas características, lo que confirma su comportamiento intermedio, no tan fluido como el basáltico ni tan explosivo como el riolítico. El magma intermedio se caracteriza por su contenido moderado de sílice, su viscosidad media, su origen en zonas de subducción y por formar rocas como la andesita y la diorita. Bien, ahora voy a hablar sobre el magma ácido. Este tipo de magma se caracteriza principalmente por tener un alto contenido de sílice, arriba del 63%. Esto hace que sea un magma muy viscoso, es decir, que fluye muy lento. Por esa misma razón, este magma suele tener una temperatura más baja entre 650 y 800 grados Celsius, comparado con otros tipos de magma. Como fluye lentamente, los gases se acumulan y eso puede provocar erupciones explosivas. Además, este magma se forma sobre todo en zonas de subducción y en corteza continental, donde la corteza es más gruesa. Este tipo de magma da origen a rocas ígneas de color claro, como el granito o la riolita. Aquí tenemos unos ejemplos de rocas formadas por un magma ácido. Esta tabla muestra algunos ejemplos de rocas que se forman a partir del magma ácido. Primero está el granito, que es una roca intrusiva, lo que significa que se forma dentro de la corteza. Tiene una textura granular y es rica en cuarzo y feldespato. Después tenemos la riolita, que es una roca extrusiva volcánica. Su textura es fina y de color claro, parecida al granito, pero con cristales más pequeños porque se enfría más rápido.
El siguiente ejemplo es la obsidiana, que también es extrusiva. Tiene un aspecto vidrioso, normalmente negro o café, y se forma cuando el magma ácido se enfría muy rápido. Y por último está la pumita, otra roca extrusiva. Es muy porosa y ligera y se forma durante erupciones explosivas. Todas estas rocas tienen en común que provienen de un magma ácido y por eso presentan características similares en color y composición. En conclusión, estos procesos nos ayudan a explicar cómo un solo magma puede convertirse en muchos tipos de rocas ígneas con composiciones diferentes. Esto ocurre gracias a procesos como la cristalización fraccionada, la asimilación de otras rocas, la mezcla de magmas y la fusión parcial. Todos estos mecanismos hacen que el magma vaya cambiando su química con el tiempo. Comprender esto es clave para poder interpretar la historia geológica de un lugar, entender cómo se forman distintos tipos de volcanes y también predecir qué tipo de rocas se van a originar. Conocer cómo evoluciona el magma nos ayuda a entender mejor la dinámica interna de la Tierra. Gracias.